bienvenidos a Viñetas. Hoy vamos a hablar de Jim Shooter, un guionista, editor, pero sobre todo una figura bastante fundamental en el desarrollo de la industria del cómic americano, del comic book concretamente, durante varias décadas. Allá vamos. Sí, hace bastante que no he hecho un vídeo, ya lo sé, me habéis escrito algunos, me lo habéis pedido, pero es que no hay tiempo. A ver, estuve haciendo una expo en Pontevedra hace una serie de meses, después ha venido el verano y he tenido un trabajo descomunal, después ahora el mes que viene tengo una expo en Granada, en noviembre tengo una en Mallorca y voy bastante cráneo. Aparte, estoy escribiendo algún artículo por aquí y por allá, para la revista Comiqueando, por ejemplo, haciendo alguna entrevista para Dolmen y también me encuentro que estoy escribiendo un libro y me está llevando bastante tiempo. A ver cómo avanza, pero de momento va progresivamente y será, como dice Vicente, esto no va a ser un libro, va a ser una enciclopedia. Vamos a ver qué pasa. Y aparte, también el último vídeo me llevó un currazo hablando de cómics inéditos en España, de Stan Lee, Kevin Maguire, Jim Lee, John Buscema, Kyle Baker, Darwin Cook, Walter Simonson, David Gibbons, Jerry Ordway, John Cassaday, etcétera, etcétera. Y al final no interesó demasiado, entonces claro, esto desinfla un poco y tampoco te motiva a seguir haciendo cosas de estas cuando puedes dedicarte a otras, ¿no? En fin, avisados estáis. Bueno, hoy me gustaría hablar de Jim Shooter. Porque, bueno, a Jim Shooter yo lo entrevisté ya hace bastantes años, en el Dolmen 179, si no recuerdo mal. Y fue la típica entrevista que tú mandas por correo un cuestionario y él te contesta el cuestionario. Este tipo de entrevistas suelen ser bastante más frías que unas hechas cara a cara, en el que puedes ir replicando, puedes ir contestando según ves cómo te responden o si se piensa comentar no sé qué o tal, pues igual puedes insistir en repreguntar y sacar otro tipo de información. Y estas las de cuestionarios son mucho más frías. Pero ahora me las releí y no quedó mal. La verdad es que quedó bastante decente porque yo le pregunté muchas cosas a bocajarro sin ningún tipo de anestesia y él me contestaba en el mismo tono. Entonces quedó una cosa como muy directa y me gustó como el resultado final, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hablar de Shooter porque Shooter es un tipo que tiene una vida bastante inusual en lo que son las biografías de autores de cómic, ¿no? Tanto de autores, él era guionista y dibujante ocasional y editor. Y como editor sí que tiene una importancia bastante fundamental en toda una serie de años de Marvel, pero también hizo otras cosas, ¿no? Entonces dije, vamos a hablar de Shooter también para intentar poner un poco de orden en lo que a veces se dice de él, porque yo, después de su muerte, pues leí gente que salía con el hacha y parecía que les había robado y cuando no les había conocido en la vida, ¿no? Y gente que sí que también lo defendía absolutamente, entonces creo que estaba bien hablar un poco de él para recordar un poco quién era realmente Jim Shooter. Ah, digamos que sus inicios son muy peculiares, porque él era de Pittsburgh. Su padre trabajaba en industria de metal, siderurgia o una cosa de este estilo, no lo sé exactamente, y no tenía mucha pasta en su casa. Entonces leía cómics un poco ocasionalmente, hasta que en un momento dado él acaba ingresado en un hospital con 12 años y allí tenían cómics para que los niños que estaban ingresados pues leyeran y se estuvieran más o menos distraídos y tal. Y él observa que los cómics de Marvel le parecen muchísimo mejores que los de DC. Y empieza a pensar qué motivos hay para que unos le parezcan mejores que otros. Durante un año se dedica a estudiar, prácticamente literalmente, qué era lo que hacía que los cómics de Marvel le parecieran mejores. Y supongo que serían cosas como las que yo comenté en el vídeo de esta de hace unos años, que había historias que duraban varios números, que las historias eran de todo el número, no el número estaba dividido en 3 historias cortas. Entonces esto le daba un mayor espacio para dramatismo, para desarrollo de personajes, para giros de guión, para lo que queráis, ¿no? Que los personajes estaban mucho mejor definidos, que los diálogos ayudaban a definir a estos personajes y que cada personaje tenía un diálogo diferente, este tipo de cosas. Supongo que es lo que él más o menos observó y
aplicó después en sus primeras obras. La ignorancia es lo que tiene, y él con 13 años envía a Mort Weisinger, el editor de las colecciones de la familia de Superman, le envía 3 guiones de la Legión de Superhéroes, que en ese momento se estaba publicando en la cabecera Adventure Comics. Y él, en lugar de hacer un escrito, un guión más o menos profesional, él lo que hace son como layouts de las páginas, con los diálogos puestos, con diseños de personajes y toda una cosa más o menos bastante completa. Weisinger no era nada dado a contratar gente nueva, entonces a la gente siempre le extraña mucho que lo cogiese. Yo sospecho que esta presentación inusual le fue cómoda para leer rápidamente qué era lo que le mandaban y que le entrase rápidamente el concepto que le estaba intentando vender Shooter, ¿no? Nuevos diseños, personajes nuevos, etc. Con 13 años le compran esos 3 guiones, con 14 es cuando ya se publican, y en el Adventure Comics 346 él empieza a ser el guionista de la colección. En la colección estaría hasta el 380, excepto un número que fueron reprints y 2 números que escribió en eso Breuel justo al principio de su etapa, antes de ser realmente el guionista regular de la Legión. Shooter ya rompió un poco los esquemas de la colección desde su primera historia, porque allí presentó a varios personajes, Karate Kid, Princesa Proyecta, Ferrolat y Nemesis Kid, y hizo que la historia fuera una historia en 2 partes. Esto ya de entrada ya rompía bastantes esquemas. Pero la cosa siguió, porque en los siguientes números iría introduciendo nuevos personajes. Presentaría al Dr. Regulus, un personaje ligado al origen de Sunboy, de Solar, que sería una historia también importante en la historia de la Legión. Crea a Universo, otro de los villanos clásicos de la Legión. Y poco después presentaría los Fatal Five, que serían 5 villanos súper recurrentes de la colección, ¿no? En esa misma historia haría algo también muy poco inusual, que sería matar a Ferrolat, un personaje que acababa de ser prácticamente presentado, ¿no? Esto haría que la colección chocase mucho, fuera muy diferente de lo que se estaba publicando en ese momento en DC. Mark White comenta que Shooter convirtió una colección de segunda, como era la de la Legión, en la mejor colección, la colección con los mejores guiones que había en ese momento en DC. Y la cosa, pues, funcionó bastante, ¿no? De hecho, él estuvo hasta el número 380. Y en esos años, pues, presentaría a otros personajes también fundamentales, ¿no? A Mordru, que sería un villano que después también ha salido por la JSA, etcétera, etcétera. Presentaría a Shadow Glass, que también sería una legionaria de estas clásicas, etcétera, etcétera. Shooter también haría una cosa interesante, y es que esto de los diseños de página lo haría prácticamente todo el tiempo. Hay momentos en que uno duda si realmente hacía él los diseños de página, porque en un momento dado en la colección de la Legión los diseños de página son mucho más arriesgados, ya no se prescinde de viñetas cuadriculadas, sino que son torcidas y recuerdan más a los diseños de Neil Adams, que estaba empezando a romper en esos años, ¿no? Pero bueno, es importante destacar que estas historias que hizo, pues fueron muy, muy, muy destacadas, y de hecho han sido reeditadas montones de veces. O sea, yo los tengo en los archives de la Legión, del 5 al 9 están todos, pero después hay historias suyas que se han reeditado en 40.000 sitios, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí os enseño estos números de Superboy and the Legend of Super Heroes, que es todo reediciones de números de Jim Shooter. Después se publicaron en Treasuries, que eran estos TVOs grandes de los años 70, que ahora DC intenta recuperar. Se publicaron en Digest, que eran pequeñitos, se han publicado en los archives, se han publicado en tomos tapadura recopilatorios, en tomos en tapa blanda, en los showcase, que eran en blanco y negro. Ahora se están sacando en los DC Finest, que es la edición esta en tapa blanda tipo Epic, que está sacando reediciones DC. Se han publicado en omnibuses, o sea, se ha publicado en 40.000 formatos, ¿no? O sea, es una etapa que se va teniendo va teniendo sus constantes revisiones desde hace muchos años, ¿no? Más de 50 años. Shooter, aparte de todo esto, hacía trabajos para las otras colecciones de Weisinger, de la familia Superman. Trabajaba en World Finest,
que era la colección de Superman y Batman, haciendo números sueltos siempre, o alguna historia corta o lo que fuera, pero iba haciendo cosas. En Superboy, en Action Comics, su primera historia de la Legión coincidió con la primera historia de Supergirl que apareció en Action Comics, y en Superman, ¿no? Por ejemplo. O Jimmy Olsen. En Superman hay dos historias que son bastante interesantes. Una sería la segunda historia que escribió para la colección de Superman, que era la presentación del Parásito, que es un villano que después ha ido saliendo más o menos en la colección de Superman u otras del universo DC. Y después una que también se ha realizado muchas veces y que dio pie a continuaciones, que sería la carrera de Superman y Flash, que él escribió la primera. Esto es un tomo que recopila varias, con portada de Alex Ross, pero la primera la escribió él, con portada de Infantino, y en el Superman 199, y con dibujos de Kurzweil, ¿no? Él estaría allí bastantes años, desarrollando personajes, haciendo muchas historias en dos partes, y haciendo, ya os digo, una de las colecciones más interesantes de DC de esos años, hasta que él empieza a trabajar también en Captain Action, que fue una de las primeras, algunos dicen que la primera, no sé si es la primera, pero de las primeras colecciones de cómic que estaban ligadas a un juguete. Captain Action era un muñeco que después tú podías comprar trajes, y esos trajes eran de otros personajes. Podías comprar un traje de Superman o podías comprar un traje de el que fuera, ¿no? De personajes varios. Entonces tú podías, con un muñeco, podías tener muñecos de muchos personajes diferentes. Figuras de acción para el que se ofenda, pero son muñecos. Bueno, él deja en el año 79 deja los cómics y se dedica a escribir textos publicitarios, hacer cómics publicitarios para Levi's. El tío intentó estar en la universidad, pero la cosa no acabó de funcionar, o igual no podía mantenerse, no lo sé exactamente. Ya os digo que la familia no tenía mucha pasta, y desaparece hasta el año 75, que debido a que él entrevista un fanzine de la Legión. Los fans de la Legión siempre han sido muy apasionados, y entonces ya desde los años 70 había fanzines específicamente de la Legión de Superhéroes. Pues le entrevistaron para comentar su etapa, los años que estuvo escribiendo la Legión, etcétera, etcétera. Después de su etapa de Adventure Comics, esto no lo he dicho, escribió varios complementos de la Legión en Action Comics, porque en Adventure Comics metieron otros personajes, y entonces la Legión pasó a ser complemento de Action Comics, ¿no? Bueno, él hace la entrevista esta al fanzine, y esto despierta el interés en DC por hablar con él a ver si podía volver a trabajar para DC, y lo hace. Entonces él, desde el año 75 hasta el año 77, vuelve a hacer cosas para DC. Haría alguna cosa para alguna otra colección, como Action Comics o Superman, aquí una Action Comics, pero no acabó de funcionar muy bien, porque tanto el editor de Superman, que era Julius Schwartz, como el de la Legión, Murray Boltinoff, le pidieron reescrituras constantes de sus guiones, y él estaba llegó un momento que ya estaba un poco hasta el moño de esto, ¿no? Su etapa de la Legión, a muchos la recordarán, porque muchos de estos números llegaron vía Novaro. Entonces este sería este número, edición Novaro, y este sería el número versión americana. Como veis, el tamaño era bastante significativo. Y estos números fueron dibujados por Mike Grell, básicamente todos. Fue una etapa bastante interesante. Aquí os enseño algunas de las portadas. Y él estaría hasta el 224. Lo que pasa es que hubo los números que no los pudo hacer. Él estuvo entre el 209 y el 224, menos dos números que fueron historias que se escribió Paul Levitz para presentar a un personaje nuevo, que era Tyrok, que era un legionario negro, no había ningún legionario negro. Entonces supongo que alguien iba a decir, ya empieza a ser hora, y metieron este personaje en dos feelings por ahí y tal. Esto, que a él le cortó un poco el ritmo, que le molestaban estas reescrituras y tal, entonces él llega un momento que empieza a poner un pie en Marvel, haciendo un poco de todo, y eso es lo que vamos a hablar ahora.
y llegamos a su etapa de Marvel. Él en el año 75 también empieza a hacer algunos trabajitos, algunas colaboraciones para Marvel, mientras va metiendo el pie dentro de la editorial, empieza a ser como ayudante de editor y hacer algunos trabajitos. Pero sobre todo, si miramos su obra en Marvel en general, todos los años que estuvo en Marvel, hizo muchísimas colaboraciones puntuales, muchísimas. Y a veces haciendo el argumento que después remataba otro guionista, a veces cogiendo el argumento de un guionista y acabándolo él. Seguramente eran números que iban muy mal de tiempo y él en redacción debía meterse allí para echar una mano y que el número saliese cuando tenía que salir, ¿no? Pensad que en esos años las demoras salían muy caras porque las imprentas te reservaban unas horas de funcionamiento de su maquinaria y si tú no lo presentabas, estas horas se pagaban y se pagaban muy caro. Entonces era fundamental que el TVO estuviera cuando tenía que estar porque si no la empresa se resentía, ¿no? Entonces, ahora os voy a enseñar algunos números de cosas que hizo Shooter, así un poco desperdigado y comentar un poco las etapas que sí que estaría algunos números más, ¿no? Supervillain Team Up 3. Un número así, al tuntún. El Supervillain 9, que está dibujado por él. Este no está escrito por él, está dibujado por él. El Ghost Rider 19, que él lo acreditan en el correo como ayuda de guión o no sé qué, el guionista oficial es Tony Isabella. Esto tiene un poco de gracia esta historia, porque esto era una saga en la que el motorista fantasma enfrentado a Satán, pues era ayudado por una especie de figura a lo Jesucristo, que nunca se le menciona, pero que vamos, que tenía el aspecto de Jesucristo Superstar, para que me entendáis. Y en este número pues se descubría que este Jesucristo en realidad era un engaño de Satán y que no era Jesucristo para nada y tal. Esto tiene toda la pinta de que alguien en Marvel debió de echarse para atrás, debió asustarse, igual hubo alguna protesta de algún grupo ultra religioso, no lo sé. Pero el resultado es que Shooter fue el que reescribió el número y reconvirtió esta figura de Jesucristo en nada, en un intento de engaño por parte de Satán, ¿no? Shooter después estaría varios números en la colección del motorista fantasma, este es uno de ellos. Y después, años después, sí que volvería para dibujar un número. Esto también tiene estas pintas de trabajos que se han de hacer corriendo porque nos falla el dibujante, nos falla no sé qué, este no entrega, se ha puesto enfermo, X. Y que la cosa iba como iba. El número 3 de Peter Parker, también, ala. Después, un número por allí suelto de Vengadores, un número suelto de Tigra, un What If, un número suelto de Iron Man, o sea, de Miss Marvel, o sea, de los Defensores, o sea, todo esto es muy habitual durante bastantes años, ¿no? En Daredevil sí que estuvo bastante tiempo, estuvo como un añito, aquí, esta portada tan bonita de Gil Kane, y aquí sí que podemos decir que sí que tuvo un cierto, una etapa con un poco de cara y ojo, ¿no? Pero de todas formas, su etapa más larga, evidentemente, o los personajes con los que estuvo más vinculado durante mucho tiempo fueron los Vengadores. Entonces, estuvo en varios momentos. Aquí, por ejemplo, esta portada que es famosísima. Había un coleccionista que iba loco buscando el original de esta portada, ofrecía barbaridades. Hace unos años se subastó, se pagó un montón. No sé si se lo dio de llevar, yo creo que no. Debe de estar llorando aún por los rincones. Y bueno, yo ahora os enseño algunos otros números de las etapas de Shooter, porque él era un poco guadiana, ¿no? Iba y venía. Estos números, para los de la etapa Forum, también son míticos porque fueron de los primeros números. Aquí el enfrentamiento este con el Conde Nefaria. Además estaba bien acompañado, tenía John Byrne de dibujante, tenía
a George Pérez, aquí tenemos a Pérez, aquí con el inicio de la saga de Korvac, con los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia y todo esto. Esta portada, que también en su simplicidad, con cabezas flotantes, pues también tiene su gracia. Esta portada de Cockrum, de la saga de Korvac, que era un intento de hacer a los Vengadores luchar contra alguien que es prácticamente un dios, que era un intento de hacer un enemigo que tuviera un poco de peligro para los personajes y tal. Pero eran tiempos convulsos en Marvel, ¿vale? Había estado Stan Lee, después estuvo Roy Thomas y después fueron pasando rápidamente varios guionistas / editores que estuvieron muy poco tiempo. Jerry Conway, Mark Wallman, Len Wein, Archie Goodwin, y algunos estuvieron muy poco tiempo. Les estoy diciendo cosa de cuestión de meses o poco, muy pocos meses. Y al final le ofrecen a él el trabajo. Él tenía una ventaja. Él tenía una ventaja importante, y es que con Weisinger había aprendido, él esto lo reconoció, que era el trabajo de editor. Porque una cosa es escribir cómics, otra cosa es coordinar una colección y otra es llevar una editorial. Y una editorial, hablar con gente que lleva merchandising, con los ejecutivos de la empresa a la que pertenece Marvel, es otro perfil totalmente diferente de trabajo y no todo el mundo funcionaba de la misma manera. Y él funcionó bastante porque empezó desde el 1 de enero del 78, creo que es la fecha oficial, hasta que lo echaron en el año 87, o sea que estuvo unos 9 años allí funcionando como editor en jefe. Roy Thomas decía que Shooter tuvo una característica importante, que fue el primer editor en jefe que trabajaba en solitario, porque todos los demás tenían a Stan Lee, que aún pululaba por allí por la editorial. Pero en ese momento Stan Lee se muda a Los Ángeles para mover o intentar mover adaptaciones al cine, a la televisión, a dibujos animados, etcétera, etcétera, de los personajes de Marvel, y ya queda en solitario Shooter para hacer lo que él considere oportuno, ¿no? Aquí os enseño este Marvel Age, que es bastante posterior, ya es de los 80, pero aquí tenemos a Shooter y a Stan Lee, que eran las dos caras de jefazos que tenía la editorial en esos momentos, ¿no? Shooter seguiría haciendo cosas como guionista, aquí un número suelto, aquí Los Vengadores, dibujado por Byrne, como dibujante, aquí tenemos este número del Peter Parker Spectacular Spider-Man, pero sobre todo haría bastantes cosas en Vengadores, ¿no? Aquí os iré mostrando alguna cosa. Aquí este número 200, que hizo después 4 o 5 números y después dejaba un año de escribirla, cosas de estas que iba haciendo, pero por ejemplo este 200, que era un número aniversario, fue un número un poco polémico porque había unos comentarios que no eran muy de recibo y que esto provocó que después Claremont hiciera una continuación en un anual posterior, ¿no? De la colección, etcétera, etcétera. No voy a enrollarme para... Si sabéis de qué hablo bien, y si no, tampoco os perdéis mucha cosa. Pero como editor también a veces hacía cosas y como guionista hacía otras. Entonces, una de las historias más polémicas que escribió, más que esta, apareció en este número del magazine de Hulk. Inicialmente Rampaging Hulk, después Hulk, el número 23, portada de Walter Simonson. Esto era una historia que estaba inspirada en sucesos que le pasaron a él de joven y a un amigo suyo, que se alojaban en los Inca, como la canción de los Village People,
y donde en las duchas dos tíos intentaron violarle a él o al amigo o a los dos, no lo sé. Y aquí pasaba una historia un poco así, ¿no? Hulk está en un Inca de estos y dos tíos intentan violarlo en las duchas y esto provocó una serie de cartas que serían después respondidas por Shooter en el número 25 o 2 números después, que a algunos les parecía bien, otros consideraban que era una historia súper homofóbica y que el tratamiento de los personajes gays en Marvel era inexistente y que para una vez que sale uno era negativo. Él contestaba, etcétera, etcétera. Y a esto se sumó, esto tiene también su tela, que en el Comic Journal, la revista de información de Fantagraphics, habían hecho una entrevista a John Byrne. Y John Byrne había puesto a caer de un burro a Bob Layton, que le habían tintado en un anual de Hulk, diciendo que no le gustaba nada el trabajo de Layton porque hace que todo el mundo pareciese estereotípicamente gays, ¿no? Que parecía que iban con los labios pintados, con rímel y las posturas y no sé qué y tal. Y fue un comentario un poco desafortunado y que provocó también sus ríos de tinta. Y Shooter, en las cartas del 25, a gente que mencionaba, encima John Byrne dice esto, él decía, bueno, en Marvel esto no lo ha dicho y por lo tanto él que diga lo que quiera, como que diga sus comentarios homofóbicos donde quiera, como asumiendo que él daba por hecho que Byrne era un homófobo. Resultado, el número 26, el siguiente, aquí, bonita portada de John Buscema, pues Shooter escribió un texto diciendo una disculpa a John Byrne, diciendo yo no quería decir esto no me expliqué bien, lo que quería decir es que si tiene que hacer comentarios, si tuviera pensamientos homofóbicos y los quiere expresar, los tendrá que hacer en otro lado, porque en Marvel desde luego no se lo vamos a permitir, una cosa así. Era una explicación un poco de aquella manera, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Sus trabajos solían ser, excepto sus números de Vengadores, que sí que tienen más o menos cierto peso, solían ser, ya os digo, números muy sueltos o números especiales. Uno de estos números especiales, y especialmente memorable, históricamente al menos, sería el segundo Superman Spider-Man, donde él juntaba a los dos grandes héroes de Marvel y DC con el Doctor Muerte y el Parásito, que era un personaje que había creado él. ¿Por qué? Porque en teoría la iba a escribir Mark Wahlman, pero Mark Wahlman solo hizo después una especie como de medio argumento, porque después ya se fue a DC. Y como en ese momento los guionistas de Marvel, ninguno había trabajado para DC, excepto él, pues él dijo, pues lo voy a escribir yo. Bueno, y este es posiblemente de los 4 primeros que salieron el más flojo, con mucha diferencia, tanto de guión como de dibujo. Pero también tiene la gracia de que por ahí salían otros héroes, salía Wonder Woman y salía Hulk, por ejemplo, ¿no? Bueno, era una curiosidad. Él seguía como guionista haciendo números de los Vengadores. Y entonces llegamos a una etapa bastante conflictiva que empezaría en este número y acabaría en este, que sería una historia donde Chaqueta Amarilla, Yellow Jacket, se descubría como un maltratador que pegaba a su mujer Janet Van Dyne, la avispa. Esto de tener un héroe maltratador pues fue una cosa como bastante sórdida, muy sórdida para la época y bastante inesperada. Esto venía sobre todo porque en una escena tú veías como Chaqueta Amarilla le soltaba un guantazo a su mujer y después ella llevaba gafas de sol porque iba con un morado en un ojo y tal. Shooter dice que él no escribió esta escena, que él lo que quería es que sí, que le pegase, pero que fuera un golpe accidental, como que están moviendo las manos, como yo estoy haciendo yo, y que sin querer le daba el guantazo. Y que Bob Hall, como venía de la escuela John Buscema, de siempre intentarlo hacerlo todo más dramático y hacerlo más así, pues que se vino un poco arriba y hizo esa escena. No lo sé, pero desde luego fue unos números que a algunos les parecen muy interesantes, pero a mí me repelió bastante toda esta trama. Pero bueno, ahí está. Es una de las tramas
que se suelen comentar y que de hecho después a veces se han hecho variaciones, continuaciones, etcétera, como en los Ultimates, ¿no? Bueno, más cosillas. Team America, una colección esta de juguetes que no la debía de escribir, no la debía de querer escribir nadie y él tuvo que escribir bastantes números de la colección. Marvel Fanfare. Bueno, la historia principal era unos números que había hecho George Pérez de La Viuda Negra para Marvel Premier que se reeditaron años después. Y después del complemento había pin-ups de gente variada y le pidieron a él que hiciera uno. Y él hizo un pin-up de Hulk, bastante resultón, pero también bastante resultón porque tenía tintas de Terry Austin. El tío no era tonto y no le pusieron ahí a un matado, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Más cosas. Marvel Team Up. Un número a medias con Tom DeFalco. Lo que yo os digo, muchas colaboraciones en plan último minuto, ¿no? Y este número, que llevaba dos historias, una de Power Man y el hijo de Satán, que era la historia original, y después una de Spider-Man y Hulk, que esto fue una cosa rara que había salido unos años antes en un suplemento para periódicos. Supongo que para intentar venderles un suplemento de superhéroes fabricado ya desde Marvel para periódicos, pero se ve que la cosa no debió funcionar muy bien. Salió ese suplemento en algún periódico y poca cosa más. Y después años después dijeron, pues vamos a aprovechar esta historia de 10 páginas, ya que tenemos una historia de Spider-Man y de Hulk, y la metieron allí, ¿no? Ahora vamos a pasar a cuando ya empieza a calentarse Shooter como guionista. Novelas gráficas. La novela gráfica de Dazzler, que era una historia en la que se descubría que Dazzler era mutante, etc. A nivel de personaje, pues tenía su interés. La portada de Sienkiewicz, muy bonita, pero la historia y los dibujos de Frank Springer eran bueno, flojos. Pero, ¿qué pasa? Que en un momento dado, Mattel quiere sacar una colección de juguetes de Marvel y quiere que se haga algún tipo de cómic que sirva como lanzamiento a la línea de juguetes. Los de Mattel les dicen que la línea se va a llamar Secret Wars porque a la chavalería, si le metes Secret, le metes Wars, pues que son guerras secretas, pues que son dos palabras que funcionan muy bien, ¿no? Y que les llama la atención y que eso se tiene que llamar Secret Wars sí o sí. ¿Quién podía escribir una serie donde ibas a juntar a un montón de superhéroes, un montón de supervillanos, sin conflicto con los otros guionistas? Pues el jefazo máximo. Entonces Shooter se autoadjudicó el guión de esa serie porque si él decía este personaje hace esto, pues te vas a caer. Claremont se quejaba de que Spider-Man no podía aguantar a toda la Patrulla X y Shooter dijo, pues que sí, como soy el jefe, pues te fastidias, ¿no? Entonces yo, Secret Wars lo tengo en este tomo, con portada de Alex Ross, que hacía una versión de la portada del número 1, firmada por Zek. Y esto fue un bombazo. Además, era el concepto que siempre decía Shooter, que cada día recibía al menos 2 cartas de gente diciendo, ¿por qué no hacéis una colección, una historia donde se juntan todos los superhéroes importantes Marvel? Pues ya la tuvieron. Esto coincidió con el tiempo con las Crisis de las Tierras Infinitas de DC, que celebraron los 50 años de DC, que también estaban anunciadas. Unos dicen que unos empezaron antes, unos que empezaron después. Ahí como había fluctuación de equipo, yo creo que la cosa estaba bastante coordinado. Shooter durante muchos años jugaba póker con profesionales y entre ellos estaba Paul Levitz, que era un jefazo de DC, entonces igual ahí salía la información o contrastaban comentarios, quién sabe, ¿no? Pero esta colección fue un bombazo. A mí me pilló mayor. Entonces a mí siempre me ha dejado bastante frío, hay cosas que no me funcionan, pero sí que entiendo que para una generación más joven que la mía, pues esto debió de ser un sueño hecho realidad y se le debieron pasar como como vacas, se debieron de disfrutar, ¿no? Como los indios, como los enanos, como lo queráis decir, como el concepto así más políticamente incorrecto que queráis. Esto, dice John Romita, padre, decía que Shooter fue un gran editor hasta la Secret Wars. Yo creo que a partir de la Secret Wars él se vino un poco arriba y se endiosó un poco.
Y eso repercutió en trabajos que escribió y decisiones que tomó en Marvel a partir de entonces. Entonces, por seguir con algunos de los proyectos de los que estuve involucrado como guionista, pues la Secret Wars 2, que era la continuación de la Secret Wars, que se le ha de reconocer que no intentó contar otra vez lo mismo, en lugar de volver a coger un montón de superhéroes y mandarlos a un planeta donde luchan y tal y luego vuelven. Pues aquí lo que hizo fue traer a un personaje extraterrestre que se iba cruzando con todos los personajes y que iba alterando sus resultados, y con 40.000 crossovers, cada mes había 4 o 5, una cosa así. Entonces afectó a todas las colecciones de Marvel en un momento u otro o varios. Esta llegada de los crossovers, esto ha sido de los grandes eventos, ha sido ya desde entonces una constante en las publicaciones de comic books americanos. Y esto yo creo que a la larga ha sido un poco perjudicial, porque ya no es una cosa puntual que se puede hacer una vez al año, es que tenemos crossovers cada 2 meses. Y entonces esto ya llega a un momento que ya te deja absolutamente frío y ya te da absolutamente igual todo, porque sabes que este personaje que se van a cargar en este crossover al cabo de un año ya volverá a estar en marcha, etcétera, etcétera. Creo que a la larga ha sido perjudicial, pero en ese momento fue una novedad y fue un exitazo, ¿no? Aquí un número de estos para beneficencia, que ya comenté, el Hero for Hope, con 40.000 autores, y donde él había participado en el argumento con otros autores, Jim Starlin, etc. Después, el Fantastic Four 296, aquí el número de aniversario. Esta ceneza era la que se publicó en todos los números de Marvel de ese mes, ¿no? Bueno, aquí otra novela gráfica, Aladdin Effect. Esta es posiblemente la menos conocida. Era una historia que juntaba a Tormenta, a Hulka y a Tigra. Un grupo de heroínas, pero bueno, es una historia también sin mucho aquel. Dibujada por... ¿quién era este? Bueno, David Michaelini le ayudaba y Greg LaRocque era el dibujante. Vale. Y Starbrand. Starbrand llega el nuevo universo. Aquí escribió bastantes números hasta que le dieron la patada. En un momento dado, para celebrar los 25 años del universo Marvel, decide crear un nuevo universo, pero sin mucho presupuesto. Entonces los autores eran todos autores relativamente jóvenes, que después algunos sería popular y conocido, tipo Peter David, pero había otros que no lo eran tanto y que después no lo llegaron a ser. John Romita Jr. dibujó Starbrand los primeros números como un favor a Shooter, porque no tenían presupuesto. Archie Goodwin también estaba ahí metido, también intentándolo tirar adelante. Esto se vendió como un nuevo universo, pero que no se iba a cruzar nunca con el universo Marvel tradicional. Ya, vale, a esta altura ya nos podemos reír todos, ¿no? Aunque Shooter no estuvo muchos números, porque ya lo echaron de Marvel, sus números de Starbrand me siguen pareciendo lo mejor que escribió nunca, ¿no? Porque intentaba hacer una serie de cosas que no eran muy habituales en los superhéroes, desde tener a un protagonista que no sabía muy bien qué hacer con esos poderes y decía, bueno, pues vamos a atacar a Gaddafi porque parece que es lo que toca ahora con Reagan y tal, pero que no estaba muy seguro de qué es lo que tenía que hacer con sus poderes, hasta tener un personaje femenino que estaba muy enamorada de el protagonista y el protagonista se aprovechaba del tema en todos los sentidos. Entonces era una cosa como bastante diferente de lo que uno podía encontrar en Marvel, ¿no? Aparte de que Romita y Al Williamson a los dibujos, pues era un equipo muy competente y entonces no había pocas pegas que ponerle, al menos en esos primeros números. Después ya se tendrían que ir porque evidentemente el nuevo universo se estaba deshaciendo, ¿no? La cosa no acabó de funcionar y esto haría que, sumado a una serie de conflictos que estaba teniendo Shooter con mucha gente, pues que le dieran la patada y lo echasen. Pero esto provocó que algunos trabajos que sí, que había estado preparando,
saliesen a la calle cuando Shooter ya no era el editor en jefe, sino que ya lo era su sucesor, Tom DeFalco. Por ejemplo, esta novela gráfica de Thor, que estaba coescrita con James Soule y dibujada por Paul Ryan. Este feeling de Thor, que estaba argumento de Shooter, textos de Stan Lee y dibujos de Eric Larsen en su primer trabajo para Marvel. Eric Larsen, ahora cuando murió Shooter, contaba que le había enviado pruebas a Shooter y Shooter le contestaba diciendo esto no funciona, esto está mal contado, esto para ti, esto para tanta. Y que en una convención al final dijo, sí, bueno, ahora ya estás preparado para hacer una historia, ves haciendo una historia y la tenemos ahí en plan inventario. Y le hizo y desarrollaron en el bar del hotel, escribiendo en una servilleta, el argumento de esta pelea, ¿no? Que después al final tuvieron que cambiar un poco, porque en teoría iba a ganar moralmente Hulk, pero claro, como supongo que la acabaron publicando en Thor, pues no podía ser que el héroe pues perdiese de esa manera tan cutre, ¿no? Bueno, básicamente, para resumir, en la pelea Hulk le decía, claro, tú es que tienes el martillo, entonces le decía, pues vamos a pelear sin martillo, y al final Hulk le estaba dando una manta de bofetones que le estaba poniendo guapo a Thor, y Thor al final se arrastraba allí como loco intentando pillar el martillo porque si no veía que iba a acabar mal. Entonces, claro, dijeron, esto no lo podemos hacer, que va a quedar fatal el tío este, y cambiaron un poco el final, ¿no? Bueno, las tintas eran de Vince Coletta, entonces Larsen decía que le hacía gracia haber sustituido a Jack Kirby en una historia con un equipo tan clásico, ¿no? Con Stan Lee y con Vince Coletta de compañeros de equipo. Y bastantes años después aparecería una historia del hombre gigante en este número de Marvel Super Heroes, que estaba escrita con Dwayne McDuffie. Supongo que él hizo el argumento, el dibujante hizo unas páginas y después al final cogieron páginas que tenían allí en inventario y las empezaron a meter en esta colección, porque como en Marvel Fanfare había muchas historias que no se hacían específicamente para estas colecciones, sino que era una forma de dar salida a material que tenían allí parado y que se había hecho para evitar posibles retrasos de la colección. Porque eso fue una de las cosas buenas que hizo Shooter. Uno de los grandes problemas que tenían eran fallos de fechas de entrega, y él montó un sistema en el que ya empezaban a hacer historias para tener ahí en archivo, que en un momento dado, si fallaba el equipo y no llegaba a tiempo, podían coger una historia. Normalmente eran historias que juntaban a dos héroes, porque claro, si tenías, yo qué sé, una historia con, yo qué sé, me lo invento, el Capitán América y Iron Man, pues si te fallaba el equipo de Iron Man o te fallaba el equipo del Capitán América, pues podías coger esa historia y meterla en cualquiera de las dos colecciones. Esto fue una de las cosas que se pusieron bastante en marcha y que después mucho de este material, no todo, pero mucho de este material acabó saliendo en colecciones de este estilo. La resolución del problema de fallos en las fechas de entrega, que era muy común en Marvel, que a veces lo habían tenido que resolver reeditando un número anterior de la misma colección y cosas de ese estilo, que era un poco tomadura de pelo y que a los lectores les molestaba que les metieses una reedición en la colección regular por lo que sea. Pues fue una de las cosas que resolvió. También hizo una cosa que es fundamental, que se resolvió la situación económica de Marvel. Marvel llevaba bastantes años un poco con el agua al cuello, y en su etapa la situación económica se resolvió, y se resolvió bastante bien, ¿no? También es cierto que Shooter esto lo ha reconocido varias veces, que una de las cosas que les fue muy bien a Marvel fue conseguir los derechos de Star Wars en un momento en que nadie esperaba que Star Wars acabase siendo lo que acabó siendo, ¿no? Entonces, y que esto era gracias a Roy Thomas, que tuvo la visión. Esto, bueno, de esto ya con Thomas ya hablaremos un poco después. Pero bueno, esto fue una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque es lo que os digo antes. Él se convirtió en el primer editor que tenía un poco de idea de lo que era ser un jefe editorial, no solo un coordinador de colecciones, que era lo que había pasado hasta ese momento, ¿no? Y que las enseñanzas de Mort Basinger, con todo lo cascarrabias y lo tirano que era y todo lo que las pegas que le puedas poner, pues que a él reconocía que le habían ido muy bien para su etapa como editor en jefe en Marvel, ¿no? También hizo cosas importantes, ¿no? Hizo cosas como traer la línea Epic, que fue una línea que
tenían los derechos los autores. Primero con el Epic Illustrated y después con la línea de comic books de Epic Comics, donde estaba allí el Dreadstar, pero después estaba Gru y estaban 40.000 cosas más, ¿no? Alien Legion, etcétera, etcétera. Trajo las novelas gráficas, trajo las series limitadas. No eran cosas que se inventase él, eran cosas que ya habían hecho otras editoriales, pero que sin duda dieron más espacio a otro tipo de obras en el mercado de cómic americano y sobre todo de la oferta de Marvel, ¿no? Hizo también una cosa importante a nivel de trabajadores, porque empezó a pagar royalties, empezó a dar una serie de incentivos por creación de series, por creación de personajes, que es cierto que DC lo había hecho un mes antes, pero también es cierto que Shooter lo llevaba intentando desde hacía mucho tiempo. Esto lo ha contado Paul Levitz, su compañero de partidas de póker, y que fue un poco a raíz de que DC lo autorizase, que los jefazos ya le dijeron, bueno, pues sí, si ellos lo hacen, nosotros también lo tenemos que hacer, porque si no, se va a ir muchos autores a la competencia, lógico, ¿no? También les empezó a dar a los autores una serie de seguros médicos, una serie de cosas de estas, que ya sabéis, el tema de seguridad, de sanidad es bastante complicado en Estados Unidos. También les daba a los dibujantes materiales de dibujo, les pagaba vuelos si tenían que ir a una reunión por trabajo, les pagaba dietas por comidas, toda una serie de cosas que hasta entonces no se hacían, ¿no? Aquí tengo alguna cosa más. Vale, sí. Hizo también una cosa desde un punto de vista editorial interesante, que fue darse cuenta de la importancia del mercado de venta directa. En Estados Unidos, hasta entonces, había algunas librerías especializadas y después había las ventas mayoritarias en newsstands, que llaman, o sea, vendrían a ser kioscos, supermercados, cosas de ese estilo. Y él empezó a ver que había un mercado diferente en las librerías especializadas y por eso empezó con el Dazzler 1 a sacar cómics exclusivamente para el mercado de venta directa. Después el Dazzler 2, todos estos ya fueron a grandes superficies, a newsstands, pero el primero solo se vendió en librerías especializadas. Y después sacó una serie de colecciones que fueron solo para librerías especializadas, ¿no? Tipo Khazar, tipo Marvel Fanfare y cosas de ese estilo. Pero hay una cosa que me parece que es posiblemente lo que podemos valorarle más, que es que durante su etapa en Marvel salieron auténticas maravillas. Tenemos desde los X-Men de Claremont y 40.000 dibujantes, que había empezado antes, vale, sí, pero que después, cuando se convirtieron en los X-Men y se convirtieron en la colección más vendida del mercado americano, fue ya cuando estaba Shooter al mando, ¿no? Estaba el Thor de Simonson, estaba el Daredevil de Frank Miller, el Hulk de Peter David empezó bajo su mando. El Roger Stern en Amazing Spider-Man o Doctor Extraño o Vengadores. Estaba la última cacería de Kraven. El Caballero Luna. O sea, toda una serie de colecciones fundamentales de Marvel, que todos grandes clásicos de estos que se reeditan y se leen y han pasado ya un montón de años y la gente sigue leyendo porque funcionan como un tiro. Los Cuatro Fantásticos de Byrne, etcétera. Son colecciones que se hicieron en los años en que él fue el editor en jefe. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él metía mano en las colecciones. Él supervisaba. Él no era... él no iba a fichar. Y esto provocó que hubiera enfrentamientos con autores. O que hiciera cambios en colecciones que los autores igual no estaban muy de acuerdo. El gran ejemplo, la muerte de Fénix, ¿no? En teoría, Fénix al final de la saga, de la saga de Fénix Oscura, quedaba como lobotomizada, sin poderes y convertida con una personalidad infantil y tal, pero no moría. Pero como en un momento dado Fénix Oscura había matado todo un planeta de alienígena,
Shooter dijo que no podía ser que hubiera matado a toda la población de un planeta y esto no quedase sin algún tipo de castigo. Y obligó a que matasen a Phoenix. Esto podemos discutir cosas, pero también es cierto que esa muerte hizo que la saga tuviera una resolución mucho más impactante emocionalmente para los lectores y que posiblemente sea mucho más recordada ahora que si solamente hubiera sido un apaño que después, al cabo de poco tiempo, se hubiera resuelto de alguna manera, ¿no? Esto lo tenemos todo bastante claro. Estas interferencias, a veces había autores que no las llevaban muy bien. Es decir, por ejemplo, Doug Moench se molestó mucho porque cerrase la colección de Master of Kung Fu. Jim Collins se molestó mucho porque Jim Shooter le dijo que él no sudaba la camiseta y que sus dibujos eran súper flojos y que hiciera el favor de ponerse las pilas. Roy Thomas, acostumbrado durante años a hacer un poco lo que le daba la gana, cuando empezaron a presionarle un poco también se rebotó y se fue a DC. En fin, que hubo bastantes autores que se fueron bastante mosqueados, ¿no? Steve Gerber o Mark Wallman tuvieron sus más y sus menos. Shooter tenía también unas ideas muy claras de narrativa. Es decir, cuando cogía a alguien nuevo, lo sentaba en su despacho y le decía exactamente qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que contar. Fuera un guionista, fuera un dibujante. Y daba allí cogía un folio y hacía 4 viñetas y les explicaba 4 cosas y les daba allí un speech de lo que tenían que hacer, así o sí. Y su visión de narrativa a veces podía ser muy limitada o muy limitante para según qué autores, ¿no? Entonces esto hacía que muchos autores se sintiesen incómodos en esos parámetros narrativos en los que Shooter los encerraba. Por otro lado, hay cosas que cuando él lo explica, pues tampoco son tan descabellados. Shooter siempre decía que el primer cómic, que cualquier cómic es el primer cómic para alguien, entonces tú tienes que dar la información necesaria para que esa persona, cuando coja el cómic, lo lea, pueda enterarse, aunque coja alguna historia a medias, aunque no sepas quiénes son los personajes, qué está pasando y quiénes son estos personajes y quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuál es el conflicto, cuál es todo, ¿no? Y para eso también se ponían resúmenes de los episodios anteriores, se ponían lo que llaman llamadas, estos recuadritos abajo que te dicen ver el número tal porque pasó esto o esto o esto, o aparece S.H.I.E.L.D. y aparecía la llamada explicando qué significa el anagrama de S.H.I.E.L.D., Supreme Headquarters, bla 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 bla, etcétera, etcétera, ¿no? Esto había gente que lo llevaba mejor y había gente que le... También es cierto que Shooter en su trato personal era un poco avasallador. Aparte de que era un tío muy alto, que esto lo dice todo el mundo, yo nunca lo vi en persona, pero hacía como unos 2 metros, entonces era un pino. Y el tío, a la hora de tratar, era como a veces un poco arisco y un poco seco. Entonces, claro, esto también hacía que había gente que lo llevaba mal, ¿no? Y claro, esto hizo que poco a poco hubiera gente que fuera teniendo conflictos y se fuese. Todos esos que os he dicho antes, pues se fueron, pero uno que fue bastante definitorio fue John Byrne. John Byrne estaba haciendo Fantastic Four, dejó Hulk, que también la estaba haciendo para hacer el relanzamiento de Superman post-crisis para DC, y su idea era hacer Fantastic Four y Superman, y no pudo ser, porque hubo rifirrafes en Marvel y lo sacaron un poco de mala manera de Fantastic Four. Esto hizo que cuando a Shooter lo rebotasen, lo echasen de Marvel, Byrne, que ya en Legends había metido una página donde parodiaba salvajemente a Shooter, sacando un personaje que tenía su aspecto, que se llamaba Mancha Solar, parodiando a Starbrand, y que el tío en un momento dado con sus poderes se reventaba el pie, lo de shoot his own foot, pegarse un tiro en el pie, que es una expresión muy americana, o sea, fastidiarte a ti mismo, tirarte piedras al propio tejado. Pues después de la puñalada esta que le metió en Legends, pues él cogió la colección de Starbrand, que era la colección querida de Shooter, la reconvirtió de arriba abajo para acabar en un especial que se llamaba The Pit, donde toda la ciudad de Pittsburgh, la ciudad natal de Shooter, seguro que no fue casual, pues quedaba absolutamente destrozada y aniquilada, ¿no? Claro, estos problemas personales con muchos autores, estas trifulcas con muchos autores, acabaron siendo
un poco de la comidilla del medio y al final los jefazos decidieron echarlo y sin más, ¿no? Y bueno, ahí acabó la etapa de Shooter como editor en jefe de Marvel. Y no nos podemos olvidar de los enfrentamientos con revistas como el Comic Journal, que supuso también juicios y movidas importantes. Una cosa que tampoco le dejaron hacer en Marvel, de los jefazos, según él, era pagar derechos por creación de personajes y series de forma retroactiva a los creadores clásicos, o Steve Ditko, Jack Kirby, o Heck, etcétera, etcétera. Sí que le permitieron hacerlo con las nuevas creaciones, pero no con las clásicas. Entonces, eso es una cosa que siempre dijo que le escoció un poco, pero que no pudo hacer nada. Lo que sí hizo, cuando ya le echaron de Marvel, fue buscar empresas que estuvieran interesadas en comprar Marvel. Y él lo estuvo gestionando y estuvo a punto de conseguirlo antes de que se la llevase romper el man y pasase lo que pasó, ¿no? ¿Qué hizo entonces Shooter? Decidió montar una editorial nueva y la idea era la que acabó siendo Valiant. Y su idea era coger los derechos de personajes ya establecidos, pero que estaban en barbecho y que habían sido publicados por la Dell. Personajes como Magnus Robot Fighter o Doctor Solar o Turok o cosas así. Y al cabo del tiempo ir creando personajes nuevos en este nuevo universo. Para esto se juntó con una gente, con dos socios, que uno duró poco porque lo echaron, porque el otro socio era un abogado bastante mafias, que además empezó a acostarse, esto lo ha dicho Shooter, con una de las ejecutivas de la empresa que estaba pagando el dinero de Valiant. Y bueno, digamos que la cosa empezó un poco mal. Ellos presionaron para que durante un par de años estuviesen sacando otro tipo de cosas, cosa que a Shooter le molestaba bastante. Entonces sacaron cómics sobre Super Mario, de Nintendo, de rollo de lucha libre americana y tal. Y entonces Shooter estaba por allí, a veces escribiendo, a veces dibujando, a veces dibujando con seudónimo, pero que no era un poco su rollo. Hasta que en el 91 sí empieza ya el sarao de los cómics realistas y la línea Valiant tal y como la conocemos, ¿no? Lo primero que sacaría sería esto, Magnus Robot Fighter, el número 1. Esto ya tuvo un planteamiento comercial diferente. ¿Por qué? Porque durante los 8 primeros números, en medio, había un encarte con 3 trading cards para que los coleccionistas, un regalo a los coleccionistas, pero después había un cupón que tenías que recortarlo y que era un poco fastidioso porque cada cupón era diferente y era una escena de Magnus luchando contra un robot y venciéndolo y tal. Si mandabas estos 8 cupones, después los de Valiant te mandarían este cómic, el Magnus 0, que era como una especie de inicio de la colección, el inicio de la saga, tal y como el inicio de la nueva colección de Magnus. Esta nueva colección, comparada con la antigua, tenía como más fondo, ¿no? No era sencillamente un tío súper duro que lo han entrenado desde pequeño para destruir robots a manos desnudas y que con sus puños puede cargarse el acero, una cosa absolutamente demencial que se sacó Bruce Manning de la manga en los años 60. Pues aquí ya hay matices, ¿no? ¿Qué es estar vivo, qué no es estar vivo? Los robots, los derechos de los robots, la relación de Magnus con su interés amoroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí había ya bastante más marro. Pero después hizo una cosa también curiosa, por ejemplo, Magnus número 5, ¿vale? ¿Qué hace? Pues empieza a promocionar esta colección, un flipbook. Crea un nuevo personaje, que es una especie de samurái del futuro y que está vinculado con la colección. Y era una forma también de ir presentando nuevos personajes. Curiosidad, el dibujante de este número, Paul Craddick, en realidad era Shooter. Pero ¿qué pasa? Que él no quería firmar los dibujos, no el guión. Porque si no hubiera dado la impresión de que no tenían pasta
para pagar a nuevos dibujantes, nuevos guionistas, etcétera, que era un poco lo que les pasaba, ¿eh? Entonces, claro, se inventó el Paul Craddick y después Bob Layton, o el que fuera, ahora tiro de memoria, pues le daba un poco de forma y la cosa quedaba más o menos aparente si un mes no podían conseguir al dibujante o el dibujante se retrasaba o no tenían pasta, ¿no? Esta colección fue funcionando bastante bien y al cabo de poco tiempo aparecería otra colección que sería Solar, que era la renovación del Doctor Solar. Aquí ya con esta portada tan guapa de Barry Windsor Smith, lo tengo firmado aquí por Bob Layton, de cuando estuvo en Gijón. Y aquí había también otro gimmick, ¿no? Que dicen los americanos, otro truco para las ventas, que era que las páginas centrales había un encarte que vendría a ser el Doctor Solar, el Solar 0, el origen del personaje, que estaba dibujado por Barry Windsor Smith y que durante 10 números en esas 8 páginas centrales pues te iba contando el origen de Solar. Y aparte te metían un encarte, la parte central era un trozo de una viñeta que una vez juntados los 10 números los ponías en el suelo los 10 tebeos y tenías la viñeta más grande hecha nunca en el cómic. Esta historia de Barry Smith y Shooter y tal, después se recopilaría en este tomo con un slipcase, ¿veis? Aquí con funda y tal, y que aparte lleva un póster enorme de la viñeta esta en cuestión, ¿no? Para que tú lo puedas desplegar, etcétera, etcétera. Más cosas. Harbinger. Yo tengo el Harbinger así en tomo. Esta también dibujada por David Latham, ahora el de Balas Perdidas, y que acompañaría bastante tiempo en Valiant y otros trabajos a Shooter. Harbinger también vendría a ser lo mismo, cupones que después tú los tenías que coger, mandar y te mandaban el Harbinger 0, que era el origen de la colección de los malos, y esto vendría a ser una colección de jóvenes con poderes que no se alejaba mucho del rollo Patrulla X, Nuevos Mutantes, Nuevos Titanes de esos años. Esta colección también estuvo bastante... Esta fue la primera colección con personajes propios de Valiant. Y no sería la última. Después vendrían otros, X-O Manowar, aquí en tomito, que era una especie de cruce entre Conan y Iron Man, y que también sería uno de los personajes más populares de la editorial. Aquí tendríamos el Shadow Man, que es algo así como el Batman del universo Valiant. Tendríamos Arken Armstrong, aquí Barry Smith contando la historia de aquí de un chaval zen, así como muy hippie, y un inmortal borrachuzo y broncas. Una serie bastante ligera, bastante humorística y que también tenía bastante gracia. Montaría un crossover monumental de todas las colecciones que sería Unity, que después esto serviría para recuperar el personaje de Turok que se había sido publicado por la Western, Gold Key, Dell y tal. Aparte de poder crear nuevos personajes, como el Eternal Warrior, que sería otro de estos hermanos inmortales que también pulularían por el universo Valiant, hermano de Armstrong. Y después él estaría así hasta el número 20, más o menos, de Magnus Robo Fighter, que sería el momento en el 93, una cosa así, que fue cuando lo echaron de Valiant, ¿no? ¿Quién? El abogado este que se acostaba con la ejecutiva, según Shooter, que presentaron papeles falsificados, hubo perjurios, vendieron la editorial de mala manera, él cobró una miseria y los otros embolsaron millones, en fin, una cosa como muy turbia y estaba bastante escocido. De todas formas, mientras él estaba aún en Valiant, sí que hizo una cosa interesante, que fue el Predator versus Magnus Robo Fighter, editado por Dark Horse, dibujado por Lee Weeks, portada de Barry Smith, que era uno de estos crossovers
raros y que a mí siempre me hacen especialmente gracia, entre la franquicia cinematográfica que tenía los derechos en ese momento Dark Horse y el personaje de Valiant, ¿no? Salieron otros crossovers de Valiant con otras editoriales, incluso uno con Marvel, del Iron Man X o Manowar y tal, pero eso ya sería más tarde. El resultado de estas colecciones es un poco flojo, igual gráficamente. Tiene un estilo como muy, muy tradicional, un poco soso a la vista, todo como muy neutro. Los creadores siempre aparecen acreditados en la última página, escritos en la última página de forma mecanográfica, debajo de las últimas viñetas, que es una cosa un poco inusual. Hizo también cosas como recuperar a Steve Ditko, que estaba absolutamente perdido, y lo metió allí en Valiant. Se pudo ver que había autores que no se la tenían jurada a Shooter porque colaboraron de alguna manera, incluso habiendo tenido algún problema de forma pública, como, no sé, como Steve Englehart. Englehart colaboró escribiendo números de Shadowman, por ejemplo. Miller o Walter Simonson hicieron portadas, bastantes portadas para Unity, el crossover. Barry Windsor Smith, Paul Layton estuvieron colaborando en la editorial sin problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue una cosa con sus más y sus menos, pero que como lectura siguen siendo tienen bastante gracia, ¿no? Entonces, es una colección. Yo son números que me voy pillando, intentando completármelos, porque la verdad es que intentaba hacer algo absolutamente diferente de lo que se podía ver en Marvel y DC en ese momento, y se nota. Aparte, desde un punto de vista editorial, hizo una especie de sistema de becarios, no sé cómo deciros, que eran los no-rob, que eran gente que quería ser profesional y que los ponían allí a echar una mano, en plan los Romita Riders en Marvel, para corregir cosas que no acababan de funcionar, y arreglos de última hora, arreglos en las mismas oficinas de Marvel y tal, ¿no? Y allí algunos autores como Sin Chen, por ejemplo, empezaron su carrera allí trabajando y bien, ¿no? Shooter, ya fuera de Valiant, monta otra editorial, Defiant Comics, que duraría entre el 93 y el 94. Allí hizo otro truco de ventas, que era que en las colecciones venían unos cromos y después tú en un archivador pues ibas guardando estos cromos y ibas montando las viñetas y podías leer lo que vendría a ser el Plasm número 0, que vendría a ser el origen de este nuevo universo. Serían colecciones como Warrior of Plasm o The Good Guys, pero la cosa no acabó de funcionar muy bien. O sea, sí, estaba David Laham también con él, pero no acabó de funcionar, y la editorial se fue. Del 95 al 96 montó otra editorial, que era Broadway Comics. Estaba ligado a una empresa audiovisual que estaba ligada al Saturday Night Live, el programa este mítico de la televisión americana, y allí saldrían colecciones como Fatal, con un jovencísimo J.G. Jones, u otras, ¿no? Pero bueno, tampoco fue muy allá. La línea era más limitada. Se intentó evitar estos gimmicks, que la gente ya estaba un poco saturada de trucos para intentar engancharte y comprar números y tal, pero tampoco funcionó. Después se habló de una nueva editorial que se llamaría Daring Comics, pero no llegó a salir nada y ahí se quedó, ¿no? En fin. ¿Qué pasó después? Esto. Vuelve a Valiant. Los mafias de estos se ve que ya no estaban, porque habían vendido la empresa. Y estaba a punto de cerrar la editorial. Habían hecho como un relanzamiento de los personajes, no sé qué. Entonces intentaron hacer un crossover de las versiones antiguas con las nuevas, que escribía Jim Shooter y dibujaba Jim Starlin. Este sería Unity 2000. Este sería el primer número. Tenían que ser 6 números y salieron 3. Ya me pedí los 3, el tercero no me llegó nunca, y ahora piden una barbaridad del tercero, supongo que porque debió salir en extremis en una cantidad muy limitada y debe haber bofetadas para conseguirlo. Yo, por según qué precios, pues tampoco me interesa tanto, porque total no me lo voy a poder leer nunca, porque no voy a saber cómo acaba, ¿no?
Después, Shooter deja los cómics. Se había convertido en una especie de bicho un poco apestado. Las grandes no querían tener contacto con él. Y se va a trabajar para una empresa que se llama Illustrated Media. No sé hasta qué punto él era propietario, pero me huelo que algo debía de tener. Y que era una empresa que hacía un poco de todo, ¿no? Hacían desde desarrollar juguetes para los Happy Meals, para McDonald's y cosas así, cómics publicitarios, cómics, en fin, divulgativos. Era un poco todo lo que podía, ¿no? No era una cosa que fuera muy allá, pero bueno, era el trabajo que estaba haciendo durante bastante tiempo. Después, en un momento dado, en el año 2007, hizo dos historias cortas para tomos recopilatorios. Hizo una historia nueva de Arcanum Armstrong y otra de Harbinger para unos tomos recopilatorios que se hicieron en ese momento. Y después, una editorial pequeña que acaba de salir, que se llama Intrinsic Comics, le propone hacer un cómic nuevo en un proyecto multidisciplinar que era muy ambicioso, porque iba a ser un cómic, pero también se iban a hacer videojuegos, se iban a hacer rollos interactivos en páginas web, en blogs, en no sé qué, o sea, 40.000 cosas. El tema era hacer un cómic de superhéroes con 7 personajes. Él hizo 7 personajes de continentes diferentes y con influencia de la cábala y no sé qué rollos. Y la cosa fue un fiasco porque salió un número y ahí se quedó, ¿no? Entonces ahí la carrera de Shooter quedó un poco parada hasta que vuelve por tercera vez a la Legión de Superhéroes en DC. Allí está un año, yo lo tengo recopilado en 2 tomitos. Crea a Gazelle, otra adquisición para la Legión, pero no acaba de funcionar con DC. No se entiende muy bien y la colección esta cerró en el número 50 y en el 49 ya se largó. Y dijo, esto yo lo dejo, y desaparece un tiempo hasta que vuelve a estos personajes. A Solar, a Turok, a Magnus y a uno nuevo, pero que también venía de la western del Gold Key, que era Mighty Samson. Estos son 4 tomitos, de Solar se hicieron 2. Esto era para Dark Horse, que había conseguido los derechos de estos personajes y le pidieron a Shooter, que ya había trabajado con ellos, que hiciera cómics, obras con estos personajes, pero que no tuvieran nada que ver con lo que se había publicado en Valiant. No querían que la gente después necesitase saber qué se había publicado en Valiant para hacer estas historias. Entonces él intentó asumir según qué cosas y salir, pero por otra tangente. Es decir, eran personajes algo diferentes de lo visto en Valiant. Eran cómics que estaban claramente enfocados a adultos. Entonces había por allí violaciones, por ejemplo, de uno de los villanos que viola a una señora y tal. Y una especie como de dios de no sé dónde, asirio, una cosa así. Tiro de memoria, igual me equivoco. Y era una cosa que estaba claramente ya enfocada para adultos, pero que no acabó de funcionar muy bien. Era interesante, era curioso, pero no acabó de funcionar. Entonces él ya prácticamente desapareció ya del mundo del cómic, a excepción de una historia corta que publicó en un one shot de una colección que se llamaba Bedtime Stories for Impressionable Children. Cuentos para ir a dormir para niños impresionables, que era historias de terror. Y esto era para una editorial que se llamaba American Mythology. Nada. Yo me he leído esta historia. Es curioso ver a Shooter en un tipo de historia absolutamente diferente, ¿no? Porque es una historia sobre un niño que su padre lo ignora, su madrastra lo maltrata, le mete palizas, la hermanastra también le mete palizas, él está amargado y va a una tienda de un señor que vende antigüedades y que le regala el hacha que había empleado Lizzie Borden, una protagonista de un suceso muy conocido en Estados Unidos porque mató a hachazos a toda su familia, teóricamente. Y el niño lleva el hacha a su casa y digamos que la cosa no acaba bien para la familia esta.
la última viñeta tenía bastante sorna, yo me reí bastante con ella. Era curioso verlo y digo, me hubiera gustado ver más a Shooter en este tipo de historias. Creo que se hubiera defendido bastante bien, ¿no? Bueno, después de entonces pues estuvo con cosas para Illustrated Media, lo que estaba haciendo, cómics publicitarios, cosas de este estilo, diseños de textos publicitarios, cosas de este estilo. La muerte de Shooter creo que nos sorprendió demasiado a la gente, a los americanos, porque veían que su estado de salud cada vez era peor y incluso se comentaba abiertamente que tenía mucho dolor a causa del cáncer que tenía, ¿no? Y cuando falleció, pues hubo muchos escritos de gente que había trabajado con él. Y algunos bastante correctos, pero asépticos, y otros como más sentidos, ¿no? O sea, a mí me gustaron, por ejemplo, el de Dennis Cowan, que le dio las gracias por darle a él su primera oportunidad con 19 años, dándole el dibujo de la serie regular de Power Man y Puño de Hierro. Porque Shooter le dijo, chaval, tú sabes artes marciales, ¿verdad? Sí, pues ven conmigo que quiero hablar. Y yo iba corriendo porque él, con las piernas que tenía, daba 2 zancadas y se te ponía un montón de distancia. Entonces tuvo que ir corriendo y ir hablando con él. Y digo, como sabes de artes marciales para Puño de Hierro, va de estupendo porque lo podrás dibujar bien. Y como eres evidentemente negro, pues claro, dibujar a Powerman también vas a poder tener una cercanía con el personaje que le va a ir bien a la colección. Entonces yo creo que tú puedes funcionar muy bien en la colección. Y le dio al chaval, que prácticamente no tenía nada publicado o muy poca cosa, pues le dio una oportunidad que Cowan quiso agradecer públicamente cuando falleció Shooter, ¿no? También me gustó mucho la historia que contó Larry Hama. Larry Hama contaba que había un profesional que llevaba un año haciendo cosas para Marvel y que a raíz de eso pues ya tuvo derecho a una serie de seguros de vida, de mejoras médicas y tal y cual. Y trajo todos los papeles un martes, pero los que se encargaban de esto dijo, no, esto solo se gestiona los miércoles. Dijo, vale. Y esa noche el tío se murió. Claro, la Rejama cuando lo supo consideró que era súper injusto que la viuda no pudiera cobrar un dinero porque los del papeleo no lo habían arreglado. Fue a hablarlo con Shooter, Shooter cogió, se fue a hablar con los de el papeleo y sin decirles que se había muerto, les dijo que lo pusieran ya en marcha. Y lo pusieron en marcha y la viuda pudo cobrar el dinero. La Rejama dijo, esto si lo hubieran sabido los jefazos, le hubiera costado el puesto, porque esto le costaba un dinero a toda una serie de gente y le hubiera podido salir muy caro, pero que él le había visto hacer cosas de estas varias veces, ¿no? Entonces, creo que está bien recordar que Shooter tampoco era el ogro que a veces nos pintan, ¿no? También es cierto que Shooter contaba que hubo un guionista que lo puso a parir en fanzines y revistas de información y tal, porque le había boicoteado una historia que quería hacer para Spider-Man, donde Spider-Man tenía un hijo ilegítimo. Entonces, claro, Shooter dijo, yo soy el responsable de estos personajes, yo no puedo hacer que hagas lo que tú quieras, si yo creo que para la colección esto va a acabar siendo malo, o vas a dejar el personaje en una situación complicada y que después a ver qué hacemos después con el hijo ilegítimo y todo esto, ¿no? Simonson también contó maravillas de Shooter. J.M. de Mateis también contó maravillas de Shooter. Es decir, Larsen, con todas las pegas, recordaba con cariño los consejos que le dio cuando mandaba pruebas a Marvel y ese momento en que se sentaron en un bar haciendo en una servilleta el argumento de la historia de Tori Hulk, ¿no? Etcétera. Pero de todas formas, a mí el que más me ha gustado ha sido el que más me gustó, y me sigue gustando, es el texto que escribió Jim Starlin. Mi viejo amigo Jim Shooter ha fallecido, y ya están los trolls de internet royendo su legado. No tiendo mucho a airear mis sentimientos en público, pero hay cosas que no pueden ignorarse. Empezaré admitiendo que Jim podía ser alguien difícil de tratar. Su altura y comportamiento podían ser intimidantes. De hecho, mi primer encuentro con él fue un enfrentamiento, una disputa editorial. Pero cuando lo conocí después, descubrí a alguien con quien no siempre podría estar de acuerdo, pero sí que era alguien en quien sabía que podía confiar. Siempre era sincero con quien quiera que tratara, sin andarse con rodeos para después pegarte una puñalada trapera. Y eso es una rareza en la industria del cómic. No se le atribuye mucho mérito, pero el señor Shooter fue fundamental para mejorar la situación de los escritores y artistas freelance que produjeron cómics Marvel durante su etapa como editor jefe.
consiguió que muchos freelance se unieran al proyecto de seguro médico de Marvel, estableció incentivos salariales, royalties, y se aseguró de que se les pagara por el trabajo realizado. Aunque Marvel ha eliminado desde entonces la mayoría de los beneficios que Jim concedía a los freelancers, hubo una época en la que trabajar para Marvel Comics era un buen trabajo. Eso fue obra de Jim. Personalmente le debo un par de cosas. Cuando entregué mi argumento para la muerte del Capitán Marvel, tengo entendido que todos sus ayudantes de edición querían rechazarlo. Jim los ignoró y dio luz verde al proyecto. También apoyó enormemente al legendario editor Archie Goodwin en la creación de la revista Epic Illustrated y, posteriormente, de la línea Epic Comic, ambas plataformas para proyectos propiedad de sus creadores. Si no fuera por Jim y Archie, nunca habría existido Dreadstar. Y si no hubiera existido una línea exitosa como Epic, es imposible saber dónde estarían ahora los proyectos propiedad de sus creadores. También dio luz verde al cómic Heroes for Hope, que recaudó una cantidad importante de dinero para combatir la hambruna que azotaba Etiopía en 1985. Estoy seguro de que Jim hizo muchas otras cosas buenas que estoy omitiendo y que probablemente no las conozco. Espero que otros compartan estas historias. Sí, Jim era humano y tenía sus defectos, pero hizo más cosas buenas que malas y por eso debería ser recordado. Lo voy a echar de menos. Jim Shooter era mi amigo y una buena persona, y que se fastidien los trolls que nunca dejarán ningún tipo de legado que se acerque siquiera al de Jim. Roy Thomas también estuvo un texto bastante elegante, diciendo que sí, que habían tenido sus más y sus menos, pero que con los años la cosa se había ido suavizando, porque Shooter había dicho muchas veces públicamente que a Marvel se salvó gracias a la acción de Thomas con Star Wars, que os decía antes, que consiguió los derechos de Star Wars para los cómics y que eso fue una entrada de dinero súper importante para Marvel, y que con los años, como la relación con personal siempre fue civilizada y sencillamente procuraban evitar según que temas un poco espinosos, pues que la cosa fue bastante más llevadera e incluso cordial, y que habían participado juntos en mesas de mesas redondas y que la cosa era bastante más cordial, lo que os decía, ¿no? Entonces eso está bien. Y bueno, pues nada más, que supongo que así os tenéis un poco más de idea de los trabajos de Shooter como guionista, un poco más su faceta de editor ya más modulada, o al menos eso he intentado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, o más probablemente, visto el ritmo de estos vídeos, en los bares. Salud.